¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te consume por completo? ¿Que ya no tienes fuerzas para levantarte de la cama? ¿Que Dios te olvidó justo cuando más lo necesitabas? Si estás aquí es porque conoces esa oscuridad y necesitas saber algo que cambiará tu forma de ver tu dolor. Lo que descubrirás al final de esta historia te mostrará que justo cuando crees que Dios no está, Él está más cerca que nunca. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es tu historia. Se llamaba Ana. Tenía 43 años y una vida que desde afuera parecía normal, pero por dentro se estaba cayendo a pedazos. Ana conocía bien la depresión. No era algo nuevo. Era una compañera silenciosa que la visitaba desde hace años. A veces se iba por meses. Y Ana pensaba que finalmente había ganado la batalla. Pero siempre volvía. Y esta vez volvió con más fuerza que nunca. Ana era una mujer trabajadora, madre soltera de 2 adolescentes. Trabajaba en una fábrica de textiles desde hacía 15 años. Turnos largos. Salario que apenas alcanzaba. Manos cansadas de tanto coser. Espalda adolorida de tanto estar de pie. Pero eso no era lo que la estaba matando por dentro. Era el peso invisible. Ese que nadie ve pero que aplasta más que cualquier carga física. Cada mañana abrir los ojos era una tortura. El simple acto de respirar le dolía. No físicamente. Era un dolor del alma. Como si algo adentro de ella se hubiera roto y ya no supiera cómo arreglarlo. Se levantaba porque tenía que hacerlo. Porque sus hijos necesitaban comer. Porque las cuentas no se pagaban solas. Pero cada paso era arrastrado. Cada movimiento una batalla. En el trabajo nadie notaba nada. Ana se había vuelto experta en ocultar su dolor. Sonreía cuando debía sonreír. Respondía cuando le hablaban. Cumplía con sus horas. Pero por dentro estaba muerta. Sentía como si estuviera viendo su vida desde afuera. Como si ella no fuera realmente ella. Como si estuviera desconectada de todo y de todos. Las noches eran peores. Cuando sus hijos se dormían y la casa quedaba en silencio, ese silencio que amplifica todos los pensamientos oscuros. Ana se sentaba en la cocina, miraba la pared y lloraba. Lloraba sin hacer ruido. Lágrimas que caían solas. Lágrimas que ya ni siquiera aliviaban nada. Solo caían. Como si su cuerpo necesitara expulsar algo que no tenía nombre. Ana había crecido en la fe. Su abuela le había enseñado a orar desde niña. Recordaba las manos arrugadas de su abuela tomando las suyas, enseñándole el Padre Nuestro, diciéndole que Dios siempre escucha, que Dios siempre está. Pero ahora, sentada en esa cocina oscura a las 3 de la mañana, Ana no sentía nada. Oraba, o al menos lo intentaba, pero las palabras se sentían vacías, como si las dijera al vacío, como si nadie estuviera del otro lado escuchando. Dios, ¿dónde estás? Susurraba en la oscuridad. Ya no puedo más. No tengo fuerzas. No sé cómo seguir. Pero no había respuesta. Solo el zumbido del refrigerador. Solo el silencio pesado de la madrugada. Y Ana se sentía más sola que nunca. Las semanas pasaban y la oscuridad crecía. Ana empezó a faltar al trabajo, algo que nunca había hecho. Pero había días que simplemente no podía. No podía moverse. No podía funcionar.
Sus hijos empezaron a preocuparse. «Mamá, ¿estás bien?», preguntaba su hija mayor. «Sí, mija, solo estoy cansada», mentía Ana. Pero su hija la miraba con esos ojos que saben. Esos ojos que ven más allá de las palabras. Una tarde, Ana recibió una llamada del trabajo. «Necesitamos hablar contigo». Su supervisor le dijo que estaba en riesgo de perder su empleo. Demasiadas ausencias. Bajo rendimiento. Necesitamos gente comprometida. Ana colgó el teléfono y sintió que el mundo se le venía encima. Ese trabajo era lo único que sostenía a su familia. Sin él no había nada. Nada. Esa noche Ana tocó fondo. Se sentó en el borde de su cama. Miró por la ventana hacia la calle oscura. Y por primera vez pensó que tal vez sería mejor no estar. Que sus hijos estarían mejor sin una madre rota. Que el mundo seguiría girando sin ella. Que su dolor finalmente terminaría. Pero justo en ese momento algo pasó. No fue dramático. No fue una voz desde el cielo. No fue una luz brillante. Fue un recuerdo. El recuerdo de su abuela. La vio en su mente. Clara como si estuviera ahí. Sosteniendo sus manos. Diciendo esas palabras que le había dicho 1000 veces. Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca. Ni siquiera cuando no lo sientes. Especialmente cuando no lo sientes. Ana cerró los ojos. Y con la poca fuerza que le quedaba susurró. Dios, si estás ahí, si realmente me ves, dame una señal. No puedo más. Ayúdame. Y después de eso se quedó dormida. Agotada. Vacía. Pero había orado. A la mañana siguiente, Ana se despertó con ese mismo peso. Esa misma oscuridad. Pero algo pequeño había cambiado. Una voz interior le dijo, levántate. Solo por hoy. Solo este día. Y Ana se levantó. No porque tuviera fuerzas, sino porque algo la estaba levantando. Decidió salir a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba moverse. Caminó sin rumbo por su barrio. Calles que conocía de memoria. Casas donde había vivido toda su vida. Y mientras caminaba sus pensamientos eran un torbellino. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me quitas este dolor? Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que. De pronto, Ana vio a una anciana sentada en la entrada de una casa. La casa estaba en mal estado. Pintura descascarada. Ventanas rotas. La anciana estaba sola, mirando la calle con ojos cansados. Tan cansados como los de Ana. Algo en el corazón de Ana se movió. Una compasión que no sabía que todavía existía en ella. Se acercó. Buenos días, señora. ¿Está bien? La anciana la miró y sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Sola estoy, hija. Muy sola. Mis hijos se fueron. Mi esposo murió hace años. Y estos huesos ya no sirven para mucho. Ana sintió algo quebrarse dentro de ella. Pero no de dolor, sino de reconocimiento. Esa mujer estaba sola, como ella. Esa mujer tenía dolor, como ella. Y sin pensarlo, Ana se sentó a su lado. Puedo acompañarla un rato si quiere. No tengo prisa. La anciana la miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Harías eso por mí? Ni siquiera me conoces.
Ana asintió. No importa. Nadie debería estar solo. Se quedaron ahí sentadas. Dos mujeres rotas. Dos almas cansadas. La anciana empezó a hablar. De su vida. De sus recuerdos. De sus pérdidas. Y Ana escuchaba. No daba consejos. No trataba de arreglar nada. Solo escuchaba. Y al escuchar algo extraño pasaba. Su propio dolor se sentía un poco más ligero. Después de un rato la anciana preguntó, ¿Y tú, hija? ¿Por qué tienes esos ojos tristes? Ana se sorprendió. ¿Tan obvio era? Bajó la mirada. Estoy pasando por momentos difíciles. No sé cómo salir de donde estoy. La anciana tomó su mano. Una mano frágil, llena de arrugas, pero cálida. Déjame decirte algo que aprendí después de 80 años. Dios nunca nos deja solos en la oscuridad. A veces Él es la mano que nos toma cuando ya no podemos caminar. A veces Él es el extraño que se sienta a nuestro lado. Tú viniste a acompañarme, pero tal vez Dios te envió aquí para que yo te acompañara a ti. Ana sintió un nudo en la garganta. No podía hablar. Solo apretó la mano de la anciana. Y en ese momento, algo comenzó a cambiar. No desapareció la depresión. No se fue el dolor. Pero había una grieta en la oscuridad. Un rayo de luz que entraba. Ana empezó a visitar a la anciana todos los días. Al principio porque sentía que debía hacerlo. Luego porque quería hacerlo. Le llevaba comida cuando podía. Aunque ella misma no tuviera mucho, le hacía compañía. Le escuchaba sus historias una y otra vez. Y cada vez que estaba con ella, Ana se sentía un poco menos sola. Un día la anciana le dijo, «Sabes, hija, has sido un ángel para mí. No sé qué hubiera hecho sin ti estas semanas». Ana negó con la cabeza. «Yo no soy ningún ángel. Estoy rota. Estoy perdida». La anciana sonrió. Los ángeles de Dios no siempre tienen alas. A veces tienen dolor. Porque solo quien ha estado en la oscuridad puede acompañar a otro en la oscuridad. Esas palabras se quedaron con Ana. Tal vez su dolor tenía un propósito. Tal vez no era inútil. Tal vez Dios no la había abandonado. Solo la estaba transformando. Pasaron semanas. Ana seguía luchando con su depresión. Había días mejores, días peores. Pero algo había cambiado en su corazón. Ya no estaba completamente sola. Había encontrado un propósito pequeño pero real. Alguien que la necesitaba. Alguien que esperaba su visita. Una mañana, cuando Ana llegó a la casa de la anciana, la puerta estaba abierta. Entró con cuidado. «Doña Carmen», llamó. No hubo respuesta. El corazón de Ana empezó a latir rápido. Entró a la casa y la encontró. La anciana estaba en su sillón, dormida, pero no iba a despertar. Se había ido en paz. Ana cayó de rodillas y lloró. Lloró por esa mujer que le había dado tanto en tan poco tiempo. Lloró por la soledad. Lloró por el dolor. Pero también lloró algo diferente. Lágrimas de gratitud. Porque doña Carmen no había muerto sola. Había tenido compañía en sus últimos días. Y Ana había sido parte de eso. Si estás sintiendo que esta historia toca algo profundo en tu corazón,
Si necesitas recordar que no estás solo en tu oscuridad, suscríbete a este canal. Porque aquí compartimos historias reales de cómo Dios trabaja en medio del dolor, de cómo Él nunca nos abandona, ni siquiera cuando no lo sentimos. Los días después de la muerte de doña Carmen fueron extraños para Ana. Se sentía vacía nuevamente, pero era un vacío diferente. No era el vacío de la desesperanza, era el vacío de haber dado algo, y ahora no saber qué hacer con ese espacio. Ana fue al funeral. Una ceremonia pequeña. Casi nadie asistió. Pero ahí Ana conoció a una sobrina de doña Carmen que vivía en otra ciudad. Una mujer de unos 50 años, con ojos sorprendidos. «Tú eres Ana, ¿verdad?», preguntó. Ana asintió. La mujer sacó un sobre. «Mi tía me pidió que te diera esto. Me llamó hace 2 semanas. Me dijo que eras como una hija para ella». Ana tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una carta, escrita con letra temblorosa pero clara. «Querida Ana, si estás leyendo esto es porque ya me fui. No tengas tristeza por mí. Me voy en paz. Y es gracias a ti. Quiero que sepas algo. El día que nos conocimos, yo le había pedido a Dios una última cosa antes de morir. No morir sola. Eso era todo. Y Él te envió. Pero Ana, lo que tú no sabes es que yo también oré por ti. Desde el primer día vi tu dolor. Vi tu oscuridad. Y le pedí a Dios que te mostrara que Él estaba contigo. Que tu dolor no era en vano. Que podía ser luz para otros incluso en tu oscuridad. Dios responde las oraciones, hija. A veces de formas que no esperamos. Tú pensaste que venías a ayudarme a mí. Pero Dios te trajo para que nos ayudáramos mutuamente. No estás sola. Nunca lo estuviste. Dios estuvo en cada paso, en cada lágrima, en cada noche oscura. Y Él seguirá estando. Incluso cuando no lo sientas. Especialmente cuando no lo sientas. Sigue adelante, mi niña. Tu dolor tiene propósito. Tu vida tiene valor. Dios no ha terminado contigo. Con amor, doña Carmen. Ana terminó de leer la carta. Y algo se rompió dentro de ella. Pero esta vez era algo bueno que se rompía. Era el muro que había construido alrededor de su corazón. El muro que le decía que estaba sola, que Dios no la veía, que su dolor no importaba. Lloró. Lloró como no había llorado en meses. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de encuentro. Dios había estado ahí todo el tiempo. No con respuestas. No quitando su depresión de un momento a otro. No con milagros espectaculares. Sino con una anciana solitaria. Con una conversación. Con un propósito pequeño pero real. Dios había usado su dolor para crear conexión. Había usado su oscuridad para llevar luz a alguien más. Ana entendió algo profundo ese día. La depresión no desapareció mágicamente. No funcionaba así. Pero ahora sabía que Dios no la había abandonado en su depresión. Él había estado caminando con ella en la oscuridad, sosteniéndola cuando ella no podía sostenerse sola, dándole razones pequeñas pero poderosas para seguir. Los meses siguientes no fueron fáciles. Ana todavía luchaba.
Todavía había días oscuros. Pero algo había cambiado en su forma de enfrentar esos días. Ya no sentía que estaba sola en la oscuridad. Sabía que Dios estaba ahí, aunque no lo sintiera. Y eso hacía toda la diferencia. Ana buscó ayuda profesional, algo que antes le daba vergüenza. Pero ahora entendía que buscar ayuda no era debilidad, era valentía. Era aceptar que no podía sola y que estaba bien no poder sola. Comenzó terapia, poco a poco, con los recursos limitados que tenía. Pero lo hizo. También empezó a hacer algo que no había hecho en años: buscar comunidad. Fue a una iglesia pequeña cerca de su casa, no porque esperara milagros instantáneos, sino porque entendió que necesitaba gente, que la fe no se vive sola. Ahí conoció a otras personas, personas que también tenían luchas, personas que también conocían la oscuridad, y juntos se acompañaban. Un día una mujer en la iglesia le preguntó: «Ana, ¿cómo lograste salir adelante? Te veo diferente». Ana pensó en su respuesta. «No salí adelante sola», respondió. «Y tampoco puedo decir que ya salí completamente. La depresión es una batalla larga. Pero aprendí algo. Dios no siempre quita las tormentas. A veces Él nos sostiene en medio de ellas. Y nos muestra que incluso en nuestra debilidad podemos ser útiles. Que nuestro dolor puede tener propósito». La mujer la miró con lágrimas en los ojos. Yo necesitaba escuchar eso, porque yo también estoy en la oscuridad. Ana tomó su mano. «Entonces, déjame acompañarte, como alguien me acompañó a mí». Y así Ana entendió su propósito. No era estar curada perfectamente. No era nunca volver a sentir dolor. Era acompañar. Era ser la mano de Dios para otros que estaban donde ella había estado. Era usar su propia oscuridad como un puente hacia otros corazones rotos. Con el tiempo, Ana empezó un pequeño grupo en su iglesia, para personas que luchaban con depresión y ansiedad. No era terapeuta. No tenía todas las respuestas. Pero tenía su historia. Tenía su experiencia. Y sobre todo tenía el testimonio de que Dios no abandona. El grupo creció. Lentamente. Personas que se sentían solas encontraban un lugar seguro. Un lugar donde podían hablar de su dolor sin ser juzgadas. Donde podían llorar sin vergüenza. Donde podían ser honestas sobre sus luchas. Y Ana estaba ahí. No como alguien que ya lo superó todo, sino como alguien que seguía caminando. Y que sabía que Dios caminaba con ella. Uno de los miembros del grupo le dijo un día: «Ana, gracias por no darnos soluciones fáciles. Gracias por ser real. Eso nos da esperanza. Porque vemos que se puede vivir con esto, que no estamos condenados, que Dios no nos ha desechado». Ana sonrió, con una sonrisa que ahora era más frecuente, todavía frágil, pero real. «Dios nunca nos desecha», respondió, «ni siquiera cuando nosotros queremos desecharnos a nosotros mismos». Y mientras hablaba, se acordaba de aquella noche sentada al borde de su cama, pensando que sería mejor no estar. Y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. No porque se hubiera vuelto rica, no porque todos sus problemas se resolvieron. Seguía siendo madre soltera. Seguía trabajando turnos largos.
Seguía teniendo días difíciles, pero ahora tenía propósito, tenía comunidad y sobre todo tenía certeza. La certeza de que Dios estaba con ella. Siempre había estado, siempre estaría. Si estás viendo esto ahora mismo y has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Tu historia de dolor no ha terminado, pero eso no significa que no tenga propósito. Tal vez estás en tu momento más oscuro. Tal vez sientes que Dios no te escucha. Tal vez has orado 1000 veces y no ves respuestas. Pero déjame decirte lo que Ana aprendió. Dios no siempre responde como esperamos. No siempre quita el dolor inmediatamente. Pero siempre, siempre está presente. Está en el extraño que se sienta a tu lado cuando más solo te sientes. Está en la persona que aparece justo cuando más lo necesitas. Está en ese pequeño impulso que te hace levantarte una mañana más. La depresión es real. No es falta de fe. No es castigo de Dios. Es una enfermedad y necesita tratamiento. Pero en medio de esa enfermedad, en medio de esa batalla, Dios está. No para juzgarte, no para decirte que deberías tener más fe, sino para sostenerte, para caminar contigo, para mostrarte que tu vida tiene valor, incluso cuando tú no lo veas. Ana hoy tiene 50 años. Han pasado 7 años desde aquella noche oscura. Todavía lucha con su depresión. Algunos días son difíciles. Algunos días se siente volver a caer. Pero ya no está sola. Tiene herramientas. Tiene comunidad. Tiene propósito. Y sobre todo tiene fe. No una fe ciega que niega el dolor, sino una fe que camina a través del dolor, sabiendo que Dios camina con ella. Su grupo de apoyo ahora tiene 20 personas, 20 almas que se acompañan mutuamente, que oran juntas, que lloran juntas, que celebran juntas las pequeñas victorias, como levantarse de la cama un día difícil, como pedir ayuda cuando la necesitas, como no rendirse cuando todo grita que te rindas. Ana siempre termina sus reuniones con las mismas palabras. Las palabras que doña Carmen le dejó. No están solos. Nunca lo han estado. Dios está en cada paso, en cada lágrima, en cada noche oscura. Y Él seguirá estando, incluso cuando no lo sientan, especialmente cuando no lo sientan. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la historia de Ana? Que no terminó con un milagro instantáneo. Terminó con algo más poderoso. Terminó con transformación. Dios tomó su dolor, su oscuridad, su sentimiento de inutilidad, y lo convirtió en un puente. Un puente para alcanzar a otros, para mostrarles que hay esperanza, que hay vida después de la oscuridad. Si estás luchando con depresión ahora mismo, si sientes que estás en ese pozo oscuro, quiero que hagas algo. Quiero que le des a Dios una oportunidad más, no para que te quite el dolor inmediatamente, sino para que te sostenga en él. Busca ayuda profesional. Eso no es falta de fe, es sabiduría. Busca comunidad. No puedes caminar esto solo. Nadie puede. Y en medio de todo, aférrate a esta verdad. Dios no te ha olvidado. Él está caminando contigo en la oscuridad, incluso cuando no lo sientes. Hay un versículo que Ana tiene escrito en su casa.
en un papel pegado en su refrigerador. Lo lee cada mañana. Dice así: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, versículo 18. Dios está cerca de los quebrantados, no de los perfectos, no de los que tienen todo resuelto. Está cerca de los que están rotos, de los que luchan, de los que apenas pueden respirar. Está ahí, en la oscuridad, sosteniendo, caminando, esperando el momento de mostrarte que nunca te abandonó. Tal vez ese momento es hoy. Tal vez este video es tu encuentro. Tal vez Dios te está diciendo: te veo, conozco tu dolor, cuento cada lágrima. No has sido olvidado. Tu vida tiene propósito. Tu dolor no es en vano. Sigue caminando, un día a la vez, un paso a la vez. Y yo caminaré contigo. Si quieres ver más historias como esta, historias de personas reales que encontraron a Dios en medio de su dolor, te invito a ver el video que aparece en la pantalla ahora. Es sobre alguien que también pensó que Dios lo había abandonado y descubrió que estaba más cerca de lo que imaginaba. Que Dios te bendiga, que te sostenga en tu oscuridad y que te muestre, como le mostró a Ana, que nunca estuviste solo. Él está contigo, ahora mismo, en este momento, incluso si no lo sientes, especialmente si no lo sientes. Él está ahí. Y eso lo cambia todo.